cuánto es el presupuesto del Banco Central? Más de 1.000 millones. ¿Sabe cuánto gastó Vida Mejor? 6.000 millones en la campaña. ¿Sabe que tenemos que pagar cerca de 50.000 millones entre principal y comisiones e intereses de la deuda externa? Que el presupuesto aprobado tiene un enorme déficit. Y que si no hay esa concertación para que el gobierno plantee sus objetivos y pueda decirle a estas instituciones que han venido usufructuando al país. Yo digo una frase, Honduras no tiene una policía, la policía tiene a Honduras. Porque sin embargo, para salud solo hay 14.000 millones y para educación hay 19. Y ahí en educación hay enormes fallas de incapacidad, de irresponsabilidad, de burocratismo y de exigencias tremendas, sin cumplir los objetivos. Ahí tiene un problema. ¿Sabes qué me estaban diciendo anoche? Que el retorno a clases lo están haciendo los colegios difíciles, porque hay una cantidad de miles de profesores que ya no viven en Honduras, están en el exterior y que dejaron un prestanombre para seguir recibiendo el sueldo sin trabajar. Entonces, la universidad, por ejemplo, el Poder Judicial, con mega salarios de más de 300.000 y pico lempiras por magistrado, y en vez de 9 ahora son 15. Y la mora judicial sigue igual, o peor. Entonces, imagina todo esto para lo que se necesita. Esos son los grandes retos. Son los grandes retos y ya lo vimos en Costa Rica. Lo que dice el profesor, una concertación, pero ¿concertación con quién? Concertación con los que detentan la riqueza de Honduras en detrimento de un pueblo que está exigiendo sus derechos. Pero en primer lugar, si usted quiere, porque ese es el tema del presupuesto, y por eso es importante todo ese debate que hay en el Congreso, porque creo que hay que racionalizar el gasto público. Y entonces reformular el presupuesto. hay que reformularlo. Y entonces, y no se trata solo de educación y de salud, porque lo que tiene es todo un aparato de gobierno extremadamente ineficiente. El dinero se nos ve en salarios y eso no puede seguir siendo así. Correcto. ¿Ustedes recuerdan cuando Costa Rica cayó en aquella iliquidez? ¿Sí? Que no tenía dinero ni para pagar los salarios de los empleados públicos. Nosotros andamos cerca. Vino el presidente, por eso es que traigo a colación esto para que lo recordemos. E hicieron una reforma fiscal que le rebajaron el salario a los magistrados, le rebajaron salario a medio mundo en Costa Rica cuando cayeron en esa iliquidez. Ese es un consenso urgente, sí. Necesitamos. Si no somos capaces de poner una detente. Antes de llegar a la crisis ya deberíamos estar discutiendo Hay un ese principio tema. administrativo, salario real a trabajo real. El problema no es que Renato Álvarez gane X cantidad si hace su trabajo. El problema es que hay una cantidad de gente que no trabaja y que gana mega salarios. Y en ese sentido usted puede ver de que si tenemos un aparato altamente corrupto, casi la mayoría de los burócratas que han estado callados son cómplices de esa corrupción. Entonces no hay facultades más grandes para un presidente que combatir la corrupción reestructurando su administración. Por eso lo de Redondo es importante, porque sin Redondo en la presidencia no va a haber mayoría para transformar las leyes que hay que transformar en el Congreso. Es decir, con Redondo y el Partido Liberal hay mayoría. Y ese diálogo es fácil, incluso con una parte del Partido Nacional, que es una porción importante del pueblo hondureño que debe participar. Porque ¿cómo va a derogar las sedes usted? Si no tiene... ¿Cómo va a derogar el Código Penal? ¿Cómo va a derogar la ley de secretos? ¿Cómo va a pedir un aforo de las instituciones como la Corte Suprema, la Fiscalía, etcétera, etcétera? Y no tiene una mayoría en el Congreso. Son unos muchachos que se andan peleando en forma oportunista y no hacen entender que la alianza no es para elegir un presidente, si ese se puede reformar el reglamento y controlarlo, porque están con la mente de la presidencia de Oliva, que era una dictadura parlamentaria. Un parlamento es un parlamento, quien manda es la mayoría parlamentaria y hay un procedimiento. Entonces esos reglamentos odiosos que todavía existen se pueden reformar, pero
el interés particular del oportunismo hace correr riesgo una alianza que le permita gobernanza al Ejecutivo, una nueva Corte Suprema de Justicia, una nueva Fiscalía, para poder enderezar un poquito este país. ¿Usted cree entonces que Sin Redondo... eso no puede. Le voy a dar un ejemplo. Si yo compré energía a 18 centavos y el valor de mercado es 12, ¿usted sabe cuánto es eso? Son millones de lempiras diarios. Eso se hizo bajo arreglos de corrupción. Si usted quiere deshacer ese contrato bajo la amenaza de que ahí hubo fraude, una estafa continuada, necesita la fiscalía. Pero si la fiscalía no obedece a ese interés y obedece a los intereses privados, hasta ahí llegó. No puede resolver el problema del ENE comprando energía cara y vendiéndola barata. Entonces, para darle un ejemplo, o los derechos que se están recetando, un montón de gente que son personal de confianza recibiendo millones de vías. ¿Cómo va a resolver eso si no tiene el Poder Judicial? Pero ahí es donde viene, yo creo que eso es